Hola, buenas tardes. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de los mecanismos de defensa. Bueno, las clases anteriores habíamos hablado estuvimos hablando un poco de psicoanálisis y hablamos del aparato psíquico. Respecto a eso, sabemos que existen dos tópicas, o sea, Freud nos presenta en un primer momento lo que es la primera tópica, que nos habla de consciente, preconsciente e inconsciente, y luego él plantea la segunda tópica, que nos va a hablar ya desde del yo, del super yo y del ello. Bien, partiendo de eso, bueno, recordemos, el yo, pasó algo, el yo va a ser como un mediador entre el ello y el super yo. El ello es quien aporta todo lo que es el deseo, todo lo que es la satisfacción de necesidades sin estructura de demora, o sea que es lo quiero y el ello va a pugnar por lograr satisfacer esa necesidad, ¿no? Que es lo que quiere. El super yo es la idea de la ley introyectada o el padre introyectado. Entonces, el super yo es el que me va a decir lo que tiene que ver con lo correcto, lo que debe ser, y partiendo de eso decimos que el ello va a trabajar en un principio del placer y el yo, el super yo, en el principio de realidad. Bien, el tema que nos convoca hoy son los mecanismos de defensa. Entonces nos planteamos qué es, ¿no? ¿Por qué tenemos mecanismos de defensa? ¿Qué es una defensa? Bien, yo voy a ir leyendo algunas cositas y vamos a ir desarrollando, que son cosas que están en el teórico y que me parecieron interesantes para poder ir desarrollando. Ejemplo, la capacidad del yo de generar angustia es el arma principal que tiene el yo para dominar los impulsos del ello. Esto es cuando aparecen los impulsos del ello, el yo genera esa angustia, cuando aparece esa angustia porque hay algo que, digamos, entre el ello y el super yo va a haber como una puja, ¿no? Es como el diablito y el angelito. Entonces, en el medio está el yo, tratando de ver qué hacemos, qué decisión tomamos. Entonces, cuando aparece ese deseo del ello, va a aparecer también esa angustia, porque quizás desde el super yo nuestro super yo, nuestra psiquis nos está diciendo que eso no es correcto. Entonces, cuando aparece esa angustia, es como si el aparato psíquico lo toma como una alerta, digamos, como una alerta para poder contener esos impulsos. El yo es como un intermediario entre el ello y el super yo, por supuesto. La angustia, el sentimiento de culpa, el asco y la vergüenza son los motivos de activación de las defensas. Es decir, la primera angustia que nos aparece como una alerta respecto a lo que pide el ello, es lo que va a hacer que se activen los mecanismos de defensa. Y esto es interesante. Dice, cuando el yo se opone a la emergencia de un impulso del ello, lo hace porque siente que ese impulso significaría crear una situación de peligro. El conflicto original entre el ello y el mundo externo se transforma en un conflicto intrapsíquico entre el ello y el yo. Aparece la angustia como señal de alarma y este impulso es reducido, reprimido para impedir el peligro que implicaría la manifestación del impulso prohibido. Por ejemplo, los impulsos sexuales podrían ser, ¿no? No solo, o cuando el impulso me lleva a hacer algo que puede dañarme. Por ejemplo, una persona que está, enferma de diabetes y tiene ese impulso de comer azúcar, ¿no? El yo tiene que interceder ante ese impulso, porque si no, eso estaría dañándonos la salud. Para defenderse de este peligro es que el yo pone en marcha los mecanismos de defensa. Bien, Freud va a hablar, en el caso de lo que habíamos dicho de la sexualidad, cuando uno tiene esos impulsos sexuales que no puede
manifestar, digamos, el mecanismo que aparece es como sublimación, ¿no? Sublimar ese deseo por otra cosa. Que ahora cuando vayamos a lo que son cuáles son los mecanismos de defensa, vamos a ir viendo. Pero para no dejar colgadita esa frase sobre la sexualidad. Bien, Freud nos va a decir que las defensas son el conjunto de manifestaciones de protección del yo contra las agresiones interiores de tipo pulsional y exteriores capaces de constituir fuentes de excitación y ser de tal modo factores de displacer. Es decir, todo aquello que a mí me genere una incomodidad o un displacer van a aparecer ahí los mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Un intento de curación, un intento de sanar eso que ocurre, ¿no? Estrategias para que desde lo psicológico podamos hacer frente a lo que el yo cree que son cosas que atentan contra uno mismo, ¿no? ¿Y cuáles son las finalidades? Bueno, regular la mente, reducir o suprimir las consecuencias, escapar, evitar, controlar, rechazar o ignorar. Es decir, lo que pone en marcha el mecanismo de defensa son las angustias y esas cuestiones que van apareciendo a través de la cultura. El asco, la vergüenza, la angustia. Y la finalidad es que uno pueda regularse para no sufrir o para no verse como en una situación de displacer. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Porque esto también es interesante. Hay algunos que son mucho más fuertes que otros, ¿no? El más común, digamos, es la represión. Porque si hablamos de la primera tópica, que tenemos el consciente, preconsciente e inconsciente, ya sabemos, o sea, ya lo hemos hablado, que el inconsciente es lo que guarda todo aquello que está reprimido, ¿no? Que para el consciente ¿se acuerdan cuando yo les decía? Para el consciente es algo que es muy fuerte o algo difícil de asimilar, entonces es guardado en el inconsciente, o sea, es reprimido y guardado en el inconsciente. Dice sobre la represión: su esencia consiste en rechazar algo de la conciencia y mantenerlo alejado de ella, guardado en el inconsciente. Lo reprimido, según Freud, es el componente central del inconsciente. Se reprime un recuerdo traumático. ¿Se acuerdan que hablábamos del ejemplo que les dije la semana pasada? Esa persona que está sacando a pasear al perro en un día de lluvia y el perro es atropellado por un auto. ¿Qué hace la persona? Saca de escena ese momento traumático y aparece en el futuro, aparece el miedo o el no deseo de salir a caminar un día lluvioso, ¿no? Porque es justamente, es como que se disocia el suceso traumático del recuerdo. Entonces yo lo que hago es no tener ganas de salir en un día de lluvia. Bien, ese es uno, ¿no? Es uno de los más importantes mecanismos de defensa que tenemos. La proyección es otro. ¿Qué nos hace la proyección? La proyección es esto que para mí es por ahí demasiado fuerte de aceptar en mí, entonces lo voy a ver en el otro. Dice Freud: el sujeto expulsa de sí y localiza en el otro, en una persona o en una cosa, cualidades, sentimientos, deseos e incluso objetos que no reconoce o rechaza de sí mismo. Actúa en la paranoia y en la superstición, en las fobias, donde se niega un peligro interno y se lo considera como que viene de afuera, ¿no? La proyección puede ser positiva o negativa, es decir, la idea central de la proyección es que yo voy a ver en el otro aquello que tengo yo. Entonces, si a mí me parece que el otro es egoísta, pero esto es generalizado, ¿no? Si yo no puedo ver que soy egoísta, por ejemplo, voy a ver el egoísmo en todas las personas con las que me cruzo. No es que en uno nada más, y eso sería otra cosa, pero cuando yo veo siempre el mismo sentimiento en el otro o las mismas acciones,
hay que ver qué pasa, ¿no? Si todo el mundo me está mostrando esta situación o este sentimiento. Ahora, esto está buenísimo para que lo bajemos al grupo operativo, ¿no? Justamente el grupo operativo es un círculo en donde tengo un montón de espejos, en donde yo me espejo en el otro. Entonces, si yo tengo esos problemas con cada uno de mis compañeros, o si tengo esta situación de que veo en el otro, o que en todos veo lo mismo, habrá que ver qué cosa me está queriendo mostrar el compañero, ¿no? O qué me quiere mostrar aquella persona con la que yo estoy proyectando, ¿no? Porque justamente vemos en el otro aquello que es parte de nosotros y no por doloroso que sea, no podemos mirarlo, no podemos vernos. Entonces, siempre que yo tenga alguna proyección en el otro, voy a tener que trabajarlo de esa forma. ¿Qué pasa? ¿Qué me quiere mostrar este otro que a mí me molesta tanto, ¿no? ¿Por qué me molesta tanto? Empezar a cuestionarse esas cosas. ¿Por qué me molesta tanto lo que hace o dice el otro? ¿No? ¿Por qué me molesta cada vez que el otro habla? ¿Qué cosas me trae? ¿Qué personajes internos me trae? ¿Qué puede ser de amor o de odio? O sea, una proyección puede ser algo que me moleste, pero también puede ser aquello bueno, ¿no? Esto que no puedo ver en mí, no puedo ver la bondad, entonces yo veo la bondad en el otro. Bueno, nadie puede ver en el otro algo que no esté ya dentro de uno. Entonces es importante también tener en cuenta esto, ¿no? Yo voy a ver en el otro aquellas cosas que también están en mí. Bien, el tipo de proyección que el sujeto realice dependerá de su estructura psíquica y de la introyección que haga de sí mismo y de su autopercepción. Bueno, esto es así. Si yo veo en el otro, lo que hablábamos antes, si yo veo en el otro afecto, y bueno, es porque dentro mío también lo tengo. Si yo veo en el otro, y siempre veo, no sé, determinado sentimiento negativo, es porque hay que ver por qué y qué cosa no estoy viendo de mí que lo estoy proyectando en el otro. Bien, la introyección, Freud lo pone a la proyección. ¿La introyección qué es? Introyecto, ¿no? Hago mío lo del otro. Bueno, acá dice, el sujeto hace pasar en forma fantaseada de la afuera hacia adentro objetos y cualidades inherentes a esos objetos. Por ejemplo, cuando uno tiene amuletos, me llevo no sé, la patita de conejo en los dibujitos, o, no sé, el centavo de la suerte para que te vaya bien en el examen, qué sé yo, no sé. Alguna cuestión que uno lleva siempre consigo, si yo no tengo la virgencita o si no tengo tal o cual estampita, no voy a estar protegida. Bueno, ese tipo de cosas, o sea, meto hacia adentro el poder, digamos, que tiene este amuleto. Pero en realidad, ¿qué es? Es algo que es mío, es una protección que tengo yo, ¿no? Que yo, como no puedo verla dentro mío, la introyecto, la meto desde una afuera. Bien, otro mecanismo de defensa puede ser la identificación o identificación proyectiva. Es un término que viene de Melanie Klein. Dice, las fantasías en las que el sujeto introduce su propia persona en su totalidad o en parte en el interior del objeto para dañarlo. Por ejemplo, ¿vieron cuando dicen, ay, cómo me encantaría ser un virus, así lo reviento todo por dentro? ¿Cómo me gustaría ser mosca para ir a escuchar lo que dicen? Bueno, ese tipo de cosas tienen que ver con la identificación. Me identifico con algo que pueda llegar a dañar al otro, ¿no? Idealización es otro mecanismo de defensa. Se llevan a la perfección las cualidades y el valor de un objeto. Esto, por ejemplo, puede darse cuando hay una persona que muere y el que queda es como que lo vanagloria o como que ya lo empieza a ver como de una manera más como elevada, ¿no? Más grande, más o sea, es como un ídolo y en realidad es una persona, ¿no? Acá en el ejemplo que yo me puse es mi papá, idealizo a mi papá muerto para evitar ver que tenía aspectos que no me gustaban, ¿no? Lo idealizo, ¿no? Es un ídolo total o lo engrandezco para no mirar realmente al ser real, a la persona real.
Entonces, bueno, esto es un mecanismo de defensa para poder evitar el hacer frente a ese dolor que me genera saber que mi papá era una persona humana, normal, común y corriente. Bien, tenemos otro que es la formación reactiva, comportamiento, actitud o hábito que marcha en la dirección opuesta a la de un deseo reprimido. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que es violenta, pero que cuando se muestra enyoguizada, amor y paz, ¿no? Bueno, es algo así, ¿no? Me formo algo para mostrar hacia el exterior que es totalmente opuesto a lo que soy en realidad. Bien, también tenemos otro mecanismo de defensa que es el aislamiento. Particularmente esto se da en neurosis obsesivas, ¿no? Que luego de un suceso desagradable hay una pausa en la que nada ocurre. El suceso no es olvidado, pero sí es despojado de todo afecto para poder continuar con una tarea encomendada, ¿no? Por ejemplo, no sé, el lema de esto sería algo así como el show debe continuar. Bueno, pasó algo, listo, a seguir, y no hago contacto con ese dolor porque si no me voy a desmoronar. Entonces, ¿qué hago? Sigo mi vida. Esas personas que por ahí no duelan, ¿no? No duelan sus pérdidas, continúan más allá de todo eso. Esto en algún momento va a salir, pero cuando salga la persona tiene que estar preparada. Entonces la idea también es esa, ¿no? Alejarme del dolor porque sé que me va a hacer muy mal. Bien. Bueno, acá me puse un ejemplo, ¿no? Personas que se aíslan de la emoción de una mala noticia para terminar un trabajo y luego al finalizar conectan con esa emoción, ¿no? Bueno, está bien, hay que seguir y después cuando afloja lo que tenía que hacer, ahí estoy como más conectada con ese dolor y sí, puedo llorar y esas cosas o hacer contacto con ese dolor. Bien, tenemos la anulación, que también es típico de neurosis obsesiva, realización de un acto positivo luego de uno negativo con el fin de reparar el acto anterior, ¿no? Por ejemplo, yo acá me puse un ejemplo, le contesto mal a alguien, pero luego le compro un regalo para compensar el maltrato. Bueno, fíjense que esto ocurre muchísimo más de lo que uno imagina, ¿no? Estamos haciendo por ahí todo el tiempo o cuando tenemos vínculos que son por ahí en vínculos en violencia o no sé, esa sensación de o cuando sencillamente cuando nos peleamos con, no sé, con mamá. Le digo algo, le contesto mal y después quedo como ese sentimiento de culpa, entonces voy a ir y le preparo el mate, ¿no? Entonces tenemos esas cosas todo el tiempo y está bueno empezar a observarlas, ¿no? A ver cómo funciona nuestro aparato psíquico. Bien, tenemos otro, regresión, ¿no? Por ejemplo, la regresión se da cuando yo ya soy, no sé, soy un adolescente o soy un joven ya llegando a la adultez. Y para resolver un conflicto actual recurro a algo que me funcionaba cuando era más chiquito. Por ejemplo, hago un caprichito, ¿no? Ahí, bueno, a ver qué yo me anoté acá. Cuando aparece un conflicto actual que el sujeto no puede resolver, entonces reactiva y actualiza conductas que han sido adecuadas en otro momento de su vida. Bueno, es esto. Me hago un caprichito porque no puedo resolver determinada situación, porque antes me funcionaba, entonces creo que me va a funcionar igual. Entonces le hago un caprichito a mi novio o a mi marido y porque eso me funcionaba cuando yo era chiquita y lograba algo de mi mamá o mi papá. Bueno, eso también. Otro mecanismo de defensa podemos decir que es la negación, ¿no? El negar, ¿vieron cuando decimos, no sé, se murió fulano de tal? Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, ese no puede ser es el mecanismo de negación para que la psique, porque son son situaciones que por ahí son inesperadas. Entonces, para que la psiquis pueda asimilar eso, tiene que haber al principio una negación.
porque es por ahí es una noticia muy fuerte para la que yo no estoy preparada. Entonces siempre tendemos a negar aquello que ocurre hasta que uno empieza a hacerse a la idea. Recién ahí puede hacer frente a la verdad, ¿sí? Bueno, acá yo me había anotado otro ejemplo. La negación es enfrentarse a los conflictos negando su existencia, su relación o relevancia con el sujeto. Problemas de pareja, ¿no? En donde dicen que está todo bien, pero no nos hablamos, ¿no? Bueno, ahí tenemos otro ejemplo de negación. Racionalización. Justificar las acciones, generalmente las propias, de tal manera que eviten la censura. Se tiende a dar una explicación lógica. El sujeto debe creer en la solidez de su argumento, ¿no? Acá yo me anoté un ejemplo. Una persona que te dice algo de mala manera, te lastima y luego justifica su accionar diciendo soy frontal. ¿Soy frontal? No, no soy frontal, porque el ser frontal es una cosa y el ser agresivo es otra, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero decir algo frontal, te lo voy a decir de una buena manera, porque lo importante es lo que te tengo para decir. Ahora, la forma que yo uso no necesariamente tiene que ser una mala forma. Ahora, si yo lo digo mal y después te digo, no, lo que pasa es que yo soy frontal, lo que estoy haciendo es justificando mi accionar. Bien. La sublimación es otro mecanismo de defensa que tiene que ver con, sobre todo en las cuestiones de las pulsiones sexuales, cuando yo no puedo cumplir con esa pulsión, entonces la sublimo, lo transformo en otra cosa. Es como si se alquimizara y en lugar de poner mi energía en lo sexual, lo mando, por ejemplo, al estudio, al trabajo, al arte, a la creatividad. La sublimación dice tendencias que en su forma original son culturalmente rechazadas. Por ejemplo, no sé, qué ganas de irme con el vecino. No se puede, ¿no? Se cambian por conductas aceptables y útiles. El violento que se agarra a las piñas y empieza a hacer artesanías con sus manos. Ese es uno de los ejemplos que yo me había puesto. Es una persona violenta, entonces necesita hacer algo con sus manos. Bueno, se pone a hacer artesanías. Otra, el médico cirujano, que por ahí es un asesino en el interior, es un tipo que le gusta cortar y sangrar y no sé qué. Entonces, ¿qué hace? Se sublima esa pulsión de querer acuchillarlo todo y se hace médico cirujano. Entonces pone esa necesidad, ese deseo interno en pos del bien para la humanidad. Entonces ahí tenemos otro mecanismo de defensa. Disociación. En la disociación es un distanciamiento de la realidad. No es una pérdida de la realidad como en la psicosis. Se utiliza para minimizar situaciones o dominar el estrés, ¿no? Ejemplo, soñar despiertos mientras se conduce un vehículo, cuando voy en el colectivo. Yo siempre decía, ¿no? Cuando viajo en colectivo con alguien, por ahí no quiero que me hablen. Porque estoy ahí, yo cuando viajo, y es real, viajo, no quiero que me jodan, porque por ahí el otro tiene necesidad de hablar y yo quiero, ir viajando y mirando por la ventanilla, ¿no? Bueno, esos son estas cosas, ¿no? Disociación. Acá me anoté, ¿no? Lo más patológico podrían ser los trastornos disociativos, fuga disociativa o trastornos de la despersonalización. No es tanto la disociación que ya me separo, se separa mi personalidad. El acting también es otro mecanismo de defensa. Curso de acción que toma un individuo fuera de la situación terapéutica realizado en lugar de la concientización, de tal manera que aún no reconociendo el cariz real de su deseo, realiza un acto que sin embargo expresa el deseo de forma simbólica o distorsionada. Actúo, ¿no? Exageradamente una situación que si bien por ahí es esas risas histriónicas o cuando hago algo de manera exagerada, ¿no? Si bien no es lo que quiero hacer, lo hago como para que sea para yo poder manifestarlo simbólicamente. El altruismo como mecanismo de defensa también es interesante, ¿no?
esto de poder ofrecerle a otro caridad, por ejemplo, ¿no? O dar algo a alguien que lo necesita. Que en realidad es por ahí mostrar que soy buena cuando en realidad me siento mala. Entonces muestro que soy buena para defenderme de esa sensación de maldad que hay dentro mío. Entonces hago actos altruistas. Bueno, la identificación con el agresor también puede ser, ¿no? Tratar de entenderlo, tratar de, pobre, menos mal que el ladrón entró a mi casa a robar porque no tenía para comer. Bueno, me identifico con esta situación y trato de justificar la acción, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo veo y empiezo a pensar que es una basura porque entró a robar y a sacarme todas mis cosas, ya estaría quizás desde la bronca, desde la angustia, estaría pasando por otra situación. Entonces, ¿qué hago? Solapo esa bronca y ese dolor pensando, bueno, ojalá le sirva, ojalá todo lo que se llevó le venga bien, o porque tenía hambre, o porque tenía frío, Bueno, tenemos otra, intelectualización. En lugar de confrontar los acontecimientos dolorosos, la intelectualización pretende analizarlos de forma indiferente y distante, ¿no? Solo recuerda el suceso, pero se olvida el sentimiento asociado a este suceso. Por ejemplo, en una separación, por ejemplo, bueno, acá alguien tuvo una pérdida dolorosa, cuenta los hechos sin mostrar sentimiento alguno. En separaciones, en muertes, en pérdidas, ¿no? La persona va a estar contando sin nada, no se le cae una lágrima, no le molesta nada. Bueno, esto tiene que ver con un mecanismo de defensa también. Esa gente que, no sé, que hace chistes en los velorios, ¿no? Es un mecanismo de defensa. No es que la persona no lo sienta, sino que es tan doloroso eso que necesita reírse de la situación o contarlo como si nada. Desmentida. El sujeto procesa la percepción según su deseo distorsionado de la realidad. Bueno, acá me puse un ejemplo. Periodistas corresponsales de guerra que intentan ver que la situación no está tan complicada porque ellos están ahí en el medio, ¿no? Bueno, acá estamos, atrás se ven las bombas y los tiros y ellos ahí, acá estamos desde tal lado. Esto no está tan grave como parece porque de lejos puede ser que es una cosa, pero en realidad acá está todo bien y en realidad no está todo bien. Pero es una forma de protegerse, ¿no? De protegerse de esa realidad. Bueno, otra vez, ¿no? Las malas noticias sobre alguna cosa que ocurre y uno dice, no puede ser. Es más o menos parecido a la negación. Bien, de esta manera el mecanismo de defensa está actuando operativamente para dar el tiempo al psiquismo a que se pueda preparar para hacer contacto con esa realidad, ¿no? Para que el dolor no sea tan traumático. Desestimación de la realidad tiene que ver con un rechazo de lo nuevo, no da lugar a la realidad, ¿no? Personas que se separan y uno no acepta que el otro haya hecho una nueva pareja, por ejemplo, ¿no? Esto es desestimarlo. No puede ser que tu mamá esté con un nuevo novio. Claro, porque uno no lo pudo asimilar, entonces tampoco puede ser que el otro lo haga. Desestimación del afecto, del propio sentir, en adictos, donde el dolor se transforma en apatía o abulia, ¿no? El adicto por ahí hace como que no le importa. Y en realidad lo que hace es tener un mecanismo de defensa, porque si hace contacto con todo ese dolor, lo puede matar, lo puede lastimar muchísimo. Entonces, ¿qué hace? No siento nada. Bien, el desplazamiento es otro mecanismo de defensa. Acá dice, la mente redirige algunas emociones de un objeto y o representación psíquica que se percibe como peligroso o inaceptable a uno más aceptable, ¿no? Bueno, el ejemplo que yo me pongo es una persona que no se anima a decirle algo a su pareja y luego encuentra a otra persona que le dice aquello que en realidad está dirigido a su pareja. Ejemplo, no sé, cuando le digo a otro, porque vos cuida a tus hijos porque no
no los cuidás, bueno, ¿a quién le estamos diciendo qué cosa, no? ¿A quién le digo? Tenemos que poder ver también a quién le decimos las cosas. Y si bajamos, bueno, esto se me ocurre, ¿no? Si bajamos también al grupo operativo, ¿cómo sería actuar esta situación, ¿no? El desplazamiento. No tengo la valentía para decírtelo a vos, entonces se lo voy a decir a alguien. O, por ejemplo, en el caso de mi jefe me tiene podrida, pero no le puedo decir nada a mi jefe, entonces voy y me agarro con mi marido, ¿no? Cuando llego a mi casa me peleo con mi marido. Claro, porque no puedo decírselo a uno, entonces lo voy a desplazar a alguien a quien me resulte más cómodo. Eso es para tener en cuenta. Bueno, la supresión, los deseos, impulsos e ideas son mantenidos a raya sin utilizar la represión. Ejemplo, me encantaría cantarle las 40 a fulanito de tal, pero sé que si hago esto me puede traer un problema. Entonces me pueden echar del trabajo, me pueden, no sé, me pueden echar de mi casa, me pueden decir cualquier cosa, ¿no? No me puedo pelear con el dueño de la casa, entonces me peleo con el otro o lo mantengo a raya. Me encantaría decirte todo esto, pero no te lo digo porque, bueno, es un mecanismo de defensa. Bien, entonces, bueno, más o menos con todos estos ejemplos vamos a ver que los mecanismos de defensa, vimos, mejor dicho, que los mecanismos de defensa aparecen para salvarnos de alguna situación que puede ser dolorosa o puede ser inaceptable o puede ser difícil de atravesar, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea esa situación, vamos a tener diferentes mecanismos de defensa para poder mantenernos resguardados, ¿no? de todo este dolor. Bueno, yo después les voy a dejar un videito que encontré, aparte de les voy a dejar un videito que encontré que está bueno, que es un rap de los mecanismos de defensa para que lo tengan con música. Cuando uno aprende con música lo aprende mejor. Entonces les voy a dejar, que es un videito de YouTube que encontré en YouTube, y se los voy a dejar junto con este video para que vean. Así que bueno, después cuando tengamos unos minutitos para responder preguntas, después haremos todas las preguntas. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos en un ratito.